434 casos que ya están actualizados acá. Doctor Ugarte, que por favor explíquenos esto, ¿es lo que se esperaba para el día de hoy, día viernes? Efectivamente, si uno ve, hay una primera tendencia que es esta. Viene una aceleración de casos y viene una mayor aceleración. Ahora, a mí me gustaría, porque Iván tenía un gráfico que es el que ha ido coincidiendo y era un poquito más conservador incluso, pero esos datos que tú decías, Iván, efectivamente ahora esta cifra es un poquito menor, por primera vez baja un poco. Sí, es un poco menor y esa proyección está un poquitito, hoy día queda más conservadora por primera vez desde que nosotros lo hemos revisado, así que... Pero también el ministro Mañalich fue muy claro, o sea, porque hoy día haya menos casos nuevos que ayer no significa nada para sacar cuenta adelantada. No se está aplanando la curva ni nada todavía. Acá, doctor Ugarte, son los exámenes hasta ayer a las 9 de la noche que se están... Eso se hicieron el día miércoles, ¿no? Efectivamente. El martes. Lo que está viendo, obviamente la información es con retraso porque no puede ser de otra manera. Estamos conduciendo con el espejo retrovisor, mirando lo que ocurrió antes. 2 días atrás. 2 días atrás. Y así vemos que va la tendencia. Ahora, no tiene por qué cambiar todavía. Todas las medidas tomadas están bien tomadas y el efecto no se va a notar en 24, 48 horas ni una semana. Hay que darle tiempo, por lo menos 12 a 13 días. 12 a 13 días, ahí vamos a ver si las medidas tomaron efecto. Doctor Labarca, también le quiero preguntar por estos 7 casos que están conectados a ventilación mecánica, decía. Aquí yo tengo una duda, porque ayer un doctor nos decía que ventilación mecánica era igual a riesgo vital. Y aquí el ministro Mañalich dijo que solo uno de los 7 está con riesgo vital. Voy a tratar de comentar un poco las cifras, porque el ministro la entrega con datos crudos. Números absolutos y uno debiera llevarla al menos a porcentaje para saber de qué estamos hablando. Entonces él habla de 434 casos en total y ya vimos si era esperable o no y parece que está en el contexto esperable y esa declinación, como dijo Iván, no permite sacar conclusiones, pero es un dato. Hay 32 hospitalizados, lo que da un 7,3%, esa es la cifra real. 32 hospitalizados, confirmados, 7,3% actual. Y lo que se espera, lo que nosotros hablamos, lo que yo hablaba hace 3 semanas atrás, eran las cifras conocidas, es que esperábamos un 15% de personas hospitalizadas, un 15%. O sea, estamos con menos hospitalizados que comparado con los diagnosticados. Hay 7 pacientes en ventilación mecánica que yo llamaría en situación crítica, porque están en la UCI, y eso corresponde a un 1,6% del total diagnosticado, cuando en las cifras internacionales hablan de un 5%. O sea, vamos mejor. El ministro insiste en lo que plantea María Luisa, que no son, perdón, los que están con conexión con ventilación mecánica, no necesariamente es riesgo vital. Claro, el ministro insiste en hacer esa diferencia. Hay situaciones, algunos que están en ventilación mecánica porque tienen falla para respirar, pero después el doctor Ugarte lo puede comentar porque como él trabaja en la UCI puede afinar ese dato. Pero hablan de estado crítico, o sea, alguien que tiene una falla bien generalizada y que se ve la cosa bien difícil, en una persona lo que da un 0,2%. Esa persona es la que preocupa más en términos generales. Claro. Entonces yo te diría, ¿qué conclusiones puede sacar uno? Que afortunadamente todavía no tenemos alguien fallecido, eso es muy bueno, ¿no es cierto? Que la cifra de pacientes más graves que requieren hospitalización o cuidado intensivo es relativamente baja, pero ojo, tiene que ver con el diagnóstico que estamos haciendo afuera. Y el diagnóstico en esta etapa es muy importante porque nos permite hacer ese seguimiento cerco-epidemiológico que hemos hablado. Entonces, así es, doctor. Vamos a tener también las patologías que agravan el coronavirus que van a aparecer ahora en pantalla. Y usted hablaba del tema de la ventilación mecánica. El otro día lo escuché a usted que dijo, está con ventilación mecánica un paciente, pero va a salir bien. Lo sacamos. Se fue a su casa. No voy a decir nombre, nada, ningún dato, pero lo sacamos. Le sacamos todo, está muy bien, está comiendo. Así que solo para aclarar el punto, lo que pasa es que aparentemente hay 2 posiciones médicas frente al tema. Un paciente con ventilación mecánica es un paciente en riesgo vital porque el ministro, insisto, cuando entrega el desglose hoy día también dice no están con riesgo vital, solo uno. A ver, yo en eso no me enredaría, porque
no haría crítica a la información del ministro con eso, porque son críticos. Uno podrá decir si un crítico tiene riesgo y tal, pero él hace una precisión. De estos críticos, pues son todos críticos, necesitan un ventilador para poder respirar, eso es crítico. A ninguno de nosotros nos gustaría estar ahí. Usted Está sabe cuándo claro. va a andar bien o no. Pero uno sabe, uno ve cuando el paciente está Claro. andando mejor. Uno dice, tranquilo. Va a salir. Va a salir. claro, Y ese también concepto. uno antes sabe cuando un paciente pinta mal y puede que no salga, aunque hagan... Entonces, eso es lo que está dando el Ya, ministro. ¿cómo es que si y tuviera esta recuerden patología? que el ministro trabajó en intensivo. Sí, claro. Ah, claro. Por eso, esta Así que patología, tan mal ministro no debe ser, sí, claro. cuando usted Se está Colega, candidateando en otro lugar. Cuando usted No. las vio acá, usted ve un paciente y dice ya, presión arterial alta. Esto es un paciente que podría desarrollar el coronavirus de una manera peor. Claro, se ha visto que los pacientes que tienen presión arterial alta y enfermedades cardíacas evolucionan peor. Por dos cosas. Por un lado, por la expresión de receptores, un receptor que tiene que ver con la presión arterial y la falla cardíaca, que es el receptor AC2, que permite más entrada de virus, pero también por el compromiso cardiovascular que pueden presentar los pacientes con coronavirus. Claro, ahí doctor Labarca, entonces uno podría decir que dentro de las enfermedades base, ¿esto podría ser lo peor, presión arterial alta con enfermedad cardíaca? Claro, porque, o sea, está dentro de los... Yo diría hay dos grupos que son los que más preocupan, son los que tienen insuficiencia cardíaca, porque su capacidad del corazón de bombear, tener una enfermedad así tan grave es como que a una persona que no puede correr lo hiciéramos correr, ¿te fijas? Porque le exigimos al corazón una cosa así. Entonces esas personas van a tener muy poca o menor capacidad de respuesta. Y lo otro que me preocupa son las enfermedades pulmonares crónicas. Aquellas personas mayores que han fumado toda su vida y que tienen enfisema pulmonar, bronquitis crónica, y ya tienen una limitación de oxigenación, tienen lo que se llama un pulmón disminuido a un 30 o 40%. Entonces, el poco pulmón bueno que tienen lo pilla con una neumonía y claramente lo va a llevar a una falla respiratoria importante y que va a ser difícil para el doctor Ugarte ventilarlo, porque va a tener mucha presión para poder... Porque la ventilación mecánica mete el aire a presión, entonces va a ser una ventilación mecánica Ahora, más compleja. queremos hablar, yo quiero centrarme un harto rato, creo yo, que tenemos que ser bien claros con el tema del asma. La cantidad de asmáticos en Chile es importante, la cantidad de personas que ocupan el PUF es importante hoy día también, que eso ya está diagnosticado como asma, doctor, para que hablemos sobre eso y lo desarrolle. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que tienen asma tienen una hiperreactividad bronquial. Y así como hay personas alérgicas que tienen rinitis alérgica, otro extremo es cuando ya los bronquios se contraen y la persona queda como con el aire atrapado. Ahogado. Un poquito Te ahogado. pido un favor, Ignacio. Lo que quiera. Hagamos una prueba. Distancia social. Distancia Muy social. bien, ya. Toma aire, lo más que pueda. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. ¿Estás ahí? Trata de respirar ahora. ¿Difícil? Eso. ¿Cómo lo No cabe sentiste? No cabe más. Eso es lo que le pasa a una persona con asma cuando tiene Qué una crisis. desesperación. Está lleno de aire y trata de respirar y ya no le cabe. ¿Cómo lo viviste tú? No, pues es angustia, es una sensación como de ahogo, el dolor de cabeza, etcétera. Exacto, eso es lo que vive un paciente asmático, que tú lo pudiste experimentar y usted lo puede hacer en su casa y vivirlo. Y llega este virus, inflama la vía aérea y las personas tienen una crisis asmática. Y nosotros, si ese ¿Y ahí el paciente... PUF no me sirve nada? El PUF sirve, pero si este paciente tiene compromiso pulmonar por el coronavirus y lo tenemos que conectar a un ventilador, tenemos que vencer la resistencia de la vía aérea para ventilarlo. Uy, o sea, es más difícil. Y eso es una pesadilla. ¿Qué procedimiento se utiliza ahí? Ahí se usan varias cosas. El paciente se seda, puede ser necesario relajarlo. Se usan volúmenes muy chiquititos, Claro. se usan tiempos medidos con un tiempo expiratorio muy largo para que pueda botar el aire. Son hartas triquiñuelas. Hay muchos niños que es diagnosticado asmático que los mismos Sí. doctores te dicen, no se preocupe que después con el tiempo se va a sanar, Puede va a dejar de ocurrir. tener esta condición. Sabemos que igualmente la población de niños es menos feble
que la de los adultos mayores. Pero igualmente, ¿qué pasa con esos niños que son diagnosticados asmáticos? ¿Son un grupo de riesgo? Ayer se liberó un estudio de una gran población en pediatría, demostrando que en general los síntomas son menores, por fortuna. Ay, menos mal. Desde luego, también dentro de los niños, aquellos que tengan comorbilidades tienen más riesgo que el que no tiene Pero comorbilidad. ¿entra un niño asmático a grupo de riesgo? No, los niños por grupo etario, por fortuna, no están en el grupo Qué de bueno. riesgo del coronavirus en términos generales. Y acá estamos hablando del PUF, ¿cómo prevenirlo? Aplicar dosis prescrita con inhalador, no más que lo que ocupa la No, gente normalmente. Si la gente usa más. Hay diferentes tipos de inhaladores. Hay inhaladores de corticoides que van a disminuir la cascada inflamatoria y que tienen su indicación y se usa la dosis prescrita. Y hay inhaladores de rescate que dilatan los bronquios y que eso también tiene una posología indicada. Si usa más, puede tener efectos adversos como taquicardia y problemas. Sí. Doctor Labarca, ¿sí? No, yo creo que la explicación es súper clara. Yo creo que nos preocupan más los asmáticos adultos, porque los asmáticos adultos, sin lugar a dudas, con todas las infecciones virales, se le exacerba la crisis de asma y si tiene una neumonía viral va a llegar a la UCI y va a tener toda esa complejidad que habló el doctor Ugarte para poder ventilarlo. Entonces, yo diría que más que los niños, nos preocupan los asmáticos adultos y yo lo pondría claramente dentro de los grupos de riesgo. Grupo de riesgo. por lo que tienen. Sigamos con los grupos de riesgo, por ¿Ya? ejemplo, las personas que están pasando por un cáncer. Vamos a ver la gráfica que significa eso también. Ahí dice tratamientos contra el cáncer suelen debilitar sistema inmunológico. ¿Por eso son grupos de riesgo? Efectivamente, hay principalmente cuando hay depresión inmunitaria, con lo cual una infección vírica no encuentra una respuesta del paciente. Por lo tanto, pueden desarrollar un mayor compromiso. Esto estando en el tratamiento del cáncer y también saliendo del tratamiento del cáncer, también quedan inmunodeprimidos. Claro, Efectivamente. la baja defensa del cáncer, yo diría los cánceres sólidos, que son el cáncer de mama, más bien se da en el periodo del tratamiento. Cuando no están con las quimioterapias, probablemente las defensas no tienen un deterioro importante. ¿Quiénes nos preocupan? Los cánceres hematológicos, Sí. el linfoma, por ejemplo, y otros cánceres sanguíneos. Esos sí, por sí mismos, producen una baja en las defensas y claramente son personas delicadas, al igual que los que tienen trasplantes. Entonces, cáncer hematológico, yo diría que son personas de riesgo. Las personas que tienen tratamiento, los trasplantes, todos los trasplantados requieren drogas inmunosupresoras y tienen la defensa claramente más baja que la población normal. También me preocupa otros grupos que son los pacientes reumatológicos que toman medicamentos que llamamos biológicos porque también usan mucho inmunomodulador. ¿Qué es eso? Y ¿Cuáles son son, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, para mantener tranquilo el lupus, apaciguado, por decirlo de alguna manera, tienen que tomar medicamentos que bajan la inmunidad, entonces esa gente también debiera cuidarse. Y un mensaje muy importante para los pacientes VIH. Recuerde que son miles. Estaba pensando exactamente lo mismo. Miles de pacientes VIH y no te digo cómo me llegan, me atacan o me consultan por las distintas vías, correo electrónico, Claro. WhatsApp, los pacientes VIH. Mensaje, la mayoría de los pacientes VIH en Chile, la mayoría, al menos en el sistema público, la gran mayoría en el sistema privado más todavía, el sistema público quizá un poco menos, la gran mayoría están en triterapia, tienen carga viral indetectable y tienen las defensas buenas. ¿Sí? Entonces, en general, al menos eso es lo que yo veo. Pero Doc, se ha producido, por falta de testeo, un aumento alarmante de la población con VIH en el país. Sí. Y eso puede ser una mala coincidencia. Me Bien estoy jóvenes. refiriendo A los diagnosticados. A los que están a los que diagnosticados. están diagnosticados. Acuérdense que el VIH es una enfermedad que está bajo el plan auge, tiene la garantía. En el sistema privado lo tiene la ISAPRE y está todo cubierto. Entonces, lo que quiero decir es que la gran mayoría de los pacientes VIH diagnosticados están bajo tratamiento con carga viral indetectable y su defensa es buena porque el tratamiento es muy efectivo. O sea, ellos no tienen que tomar resguardo distinto al que toma el En resto. ellos les recomendamos que se cuiden como todas las personas y por su enfermedad, con mayor razón,
pero no son un grupo particularmente afectado. Me preocupan más este otro grupo. Voy a contarles que para la epidemia H1N1, nuestro grupo juntó, no sé, no me acuerdo el N total, pero cerca de 100 pacientes que tuvieron H1N1 y eran VIH. Nuestro grupo tiene un muy buen control, están en el área privada, tienen ISAPRE, qué sé yo. Así que tienen nuestra cohorte, está muy bien controlado. Bueno, esos pacientes no tenían diferencia con la población general. Y de hecho nosotros fuimos los primeros que reportamos H1N1 en población VIH. en VIH. Entonces, doctor, para entenderlo bien, aquí los casos que estamos hablando, tanto de cáncer como VIH, es cuando las defensas están bajas, es el riesgo. Cuando las defensas están bajas, sin lugar a dudas, se van a defender peor de toda esta infección. Entonces me preocupa lo que dice Iván. Los pacientes, por ejemplo, en el sistema público que abandonan tratamiento, pierden sus controles y bueno, hay un porcentaje de esos pacientes, esos andan por la calle con las defensas bajas y ellos pueden tener problemas, por supuesto. Y ese es el riesgo. Y los que no están diagnosticados. Hay una población no diagnosticada que no consulta, que no se hace el examen, y como no se hace el examen no saben, porque esto va silente, por dentro va bajando las defensas. Entonces no, ni siquiera se hacen el examen, pero cuando se diagnostican tienen las defensas muy bajas y esas personas lo pueden pasar muy mal. El problema es las defensas. Una persona que tuvo un cáncer y salió de ese cáncer no es grupo de riesgo. O sea, estamos hablando netamente de las personas con defensas bajas, producto de los tratamientos. Producto de los tratamientos o en el caso del VIH, un VIH que no está tratado. Es al revés, los VIH que no están tratados. Le puedo preguntar, doctor, ¿usted tiene una cifra de VIH que no están siendo tratados o no ha sido diagnosticado? ¿Hay algún gráfico de eso? Más o menos que cuánto se estima. Hay cifras, yo no las manejo en este momento así, porque no es mi tema que yo haga, si bien veo muchos pacientes, no es lo que yo hable frecuentemente. Pero se supone que hay una población no diagnosticada en Chile, es muy común que la población de más riesgo no se hace los exámenes, entonces pasan sin diagnóstico y precisamente los pacientes que uno ve con VIH que llegan al hospital por complicaciones de bajas defensas son dos grupos. Uno, los que nunca se hicieron un examen en su vida y por lo tanto nunca supieron, y cuando ya tuvieron la enfermedad complicada, recién se hacen el examen, un diagnóstico muy, muy tardío para estos tiempos. Y los otros son los que abandonan la terapia porque leyeron una fake news en alguna parte y le dijeron que los tratamientos no sé qué, y resulta abandonan la terapia, les caen las defensas y caen en el hospital. Ahora me preocupa eso, sí, de lo de las defensas bajas, doctor, que usted habla, porque cuando uno habla de defensas bajas, uno piensa en la gran parte de Chile. O sea, sobre todo después del estallido social hay mucha gente que quedó muy estresada, el estrés, la angustia, la falta de sueño, con depresión, todo eso. ¿Es un grupo de riesgo de personas? Porque en general te dicen, no, sabes que estés con las defensas bajas porque estás estresado. María Luisa, yo sí creo que la depresión, el estrés, la angustia, bajan algo las defensas, sí lo creo. Y de hecho, hay estudios de medir ciertos marcadores, por ejemplo, el CD4, que es lo mismo que se evalúa hoy, y que es un poquito más bajo que la población normal, y claramente en estas personas que están sometidas bajo estrés. Esas personas se enferman más, pero no tienen ni la severidad ni la gravedad de estas condiciones que nosotros estamos hablando. María Luisa, es un defecto muy leve. Estamos hablando acá de efectos mayores. ¿Te fijas? Pero alguien que tiene por ejemplo, una depresión severa diagnosticada, doctor, ¿está en población de riesgo o no? Con el coronavirus. A ver, es que una cosa es lo que nosotros sabemos por la fisiología y por antecedentes anteriores. Obviamente hay una disminución de la inmunidad, pero cuando vemos datos duros, grueso de población, 40.000 o más casos, y analizamos lo que ha ocurrido, no aparece ese diagnóstico. Lo que aparece, hipertensión, diabetes, la edad, enfermedades preexistentes como hechos duros, entonces hay que centrarse en eso. Hay una escala de baja defensa, la por así obesidad decirlo. mórbida, a diferencia de lo que pasó con H1N1, donde fue muy importante, acá no parece tan importante. Era un buen dato también para preguntar. Buen dato. Sí, porque se ha hablado, porque nunca lo he leído yo acá, pero no, porque no está. O sea, asociarlo con la obesidad, eso es hacer una inferencia a partir de H1N1. Correcto. Eso lo vimos en H1N1 mucho, pero no parece ser algo reportado en esta enfermedad. Y el doctor mencionó sus estudios en H1N1, en VIH. Si revisan en intensivo van a encontrar que
este grupo publicamos bastante evidencia está en la literatura internacional sobre H1N1, así que puedo hablar con Le propiedad. puedo hacer una pregunta del tema. respecto, primero, el adulto mayor. Hay gente que, no sé, tiene 65, 66, dice, no, yo no soy adulto mayor. ¿Desde cuándo se considera adulto mayor? ¿Y por qué los ataca tan fuerte? Es que, ¿cuál es el detalle? Si vemos las curvas de Corea, vemos las curvas de Italia, vemos todas las curvas, cambia la tasa de letalidad por grupo etario. No es igual en todas. No es lo mismo en China que en Italia, que en Corea o que en Chile. Van a ser diferentes, ojo. Pero lo que es consistente es que mientras uno avanza en décadas de la vida, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Pero ojo, un concepto muy claro que uno tiene que dar y dejarlo es que por joven que uno sea, no es invulnerable. Que quede muy No claro es eso. invulnerable. Pero para la ciencia, ¿cuándo empieza el adulto mayor? Lo que pasa es Edad. que por lo menos, claro, uno ve en el estudio de China que tú tienes 0,2 desde los 10 años hacia arriba. Sobre los 40 años se duplica. 40 años ya se duplica a 0,4. Sobre 50 se triplica y así va subiendo. Entonces, no es que uno pueda dividir. Cortar ahí 60, Tú menos de tienes 60. 50 años y tienes Claro, riesgo, y claro. tú tienes 49 años, 6 meses, 3 días y no tienes riesgo. Quería acotar, Ignacio, que la definición de adulto mayor, que es 65 años y que lo estándar, ¿no es cierto?, para muchas cosas operacionales, no se aplica también acá porque es una curva que va subiendo, como dijo el doctor Ugarte, pero claramente, si uno piensa, las personas sobre 60 años ya el riesgo empieza a ser significativo, porque tienen un 2-3% de mortalidad o etcétera, y tienen como un 5% o 7% de hacer enfermedad grave. Claro. Cuando uno mira las distintas series. Por eso yo con le la preguntaba por el tema de la Entonces, ciencia. Claro, entonces ya a los 70 años eso sube como al 8% de morir, entonces quiere decir que si muere el 8%, debería haber un 30 o 40% que cae a la UTI o que cae al hospital, y por lo tanto, y sobre 80 años la mortalidad se dispara. Entonces es una cosa progresiva, pero yo diría que la curva de inflexión está alrededor de los 60 años. ¿Te fijas? Ahí es donde uno debiera en realidad pensar que Y salta sí, mucho sí más es fuerte vulnerable. sobre sí es los vulnerable. 70. Ahí Pero también el se produce una presidente diferencia. siempre ha hablado de los 70. Sí, porque ahí, Sí, porque efectivamente, a partir ahí- de los 60 es complicado, pero después de los 70, lo que llamamos Ahí- la cuarta edad, ¿no? Que Claro, esta población Pero Claro, ojo, ahí se producen ojo, por lo menos Ahí subimos al pero 10%. ojo, advertencia. A ver. Warning, ¿qué Los pasó? jóvenes no son No, invulnerables. no, eso está por claro. supuesto, no, por supuesto que Porque no. Está claro. yo tengo mucho temor que uno pueda dar un mensaje errado. En un momento el mensaje errado es esto es como una gripe. No, esto es mucho más serio. Sí, 10 Ya- veces más grave Claro. que una influenza. O Esos más. son los datos. 10 o más. veces más grave Claro. que una Más, claro, influenza. se complica más con neumonía, etcétera. Y ahora el otro mensaje es que esto solo afecta a los viejitos. Cambiar un poco el acento, decir, afecta Mayormente. más a los adultos mayores. Porque o si Bien no, que lo los diga, doctor. jóvenes van a creer que Tiene ellos razón. no tienen Y van a salir a problemas carretear. y van a salir Como ya ha pasado, pues. como ha pasado. Uno encuentra jóvenes haciendo jogging, corriendo, haciendo ejercicio. Creen que a ellos no les va a pasar nada. Y les puede pasar. No es solo, no Sí. es solo. y Importante que lo exclusivamente- diga. Claro. ¿Qué le quiere agregar? Claro, yo estoy súper de acuerdo contigo, pero para mí ha sido el foco el adulto mayor, sacarlo de circulación, porque si llega a infectarse uno tiene alta chance de morirse. Pero el mensaje que rescato de lo que dice el doctor Ugarte es que los jóvenes no son invulnerables, y de hecho, como hemos tenido muchos diagnósticos en población más joven, porque vienen de viajes, son gente muy activa, claro, De colegio. Claro, hay algunos que están han llegado a la UCI o están hospitalizados con neumonía y están bajo los 50 años, ¿no es cierto? Ah, entonces, y ya están con neumonía. Claro, porque se ha concentrado la infección, ¿no es cierto?, hasta el momento en gente joven. Pero claramente no son invulnerables y eso es muy Y importante. es importante que lo digan los doctores aquí en el matinal. Doctor Ugarte, hablemos del virus. ¿Por dónde entra? ¿En qué partes de mi cuerpo se aloja? ¿Y qué es lo que hace en el cuerpo cuando se aloja? Bueno,
el sitio de peligro de entrada son los ojos, la nariz y la boca. El triángulo que usted nos Ese ha hablado triángulo. todos los días. Porque uno puede contaminar la mano con el virus, pero no se te va a caer la mano con el virus. El peligro es que entre por los ojos, la nariz y la boca. Mucosas. Entra a las mucosas. Los oídos no. En los oídos yo no he leído nada. Ya, pero lo pregunto Ah. porque la gente se rasca con la mano. Claro. qué sé yo. No he leído nada No lo del haga, oído. no lo haga. Ahora, existe una comunicación anatómica entre el oído medio, pero hay una membrana que separa, así que no Ya, encuentro entonces poco no. probable. Ojo, nariz, boca. Ojo, nariz y boca. Entra al epitelio de la parte posterior de la garganta. Ahí se mete adentro una célula. En la Es- garganta, amigo. En la garganta, en la parte posterior de la mucosa de la garganta, y se empieza a reproducir. Y ocupa el aparato de la célula para reproducirse. ¿Sí? Independiente de por dónde entre, ojo, nariz o boca, se aloja en la garganta